Las guerras son todas iguales, las de antes, las de ahora, las de siempre. Crean odio y destrucción, corrompen al ser humano, endurecen su corazón y dejan huérfanas sus almas. El 18 de julio de 1936 estalla la Guerra Civil Española. Una parte del ejército se ha sublevado contra el legítimo gobierno de la Segunda República, régimen establecido en abril de 1931. No hay guerra más dura que la que se produce entre hermanos. El 1 de abril de 1939 se termina la Guerra Civil Española. Se inicia entonces el recuento de los muertos, 500.000 en combate. A los muertos hay que añadirle los exiliados, aquellas personas que perdieron la guerra y se vieron obligados a abandonar su hogar, sus tierras y a su familia. Alrededor de 450.000 españoles llegaron a Francia, la mayoría a través de los Pirineos. En la frontera, las familias que llegaron juntas fueron separadas. Las mujeres, los niños, los heridos y los ancianos fueron distribuidos en varios departamentos. Los hombres no corrieron la misma suerte. Las primeras semanas se enterraban en la arena para protegerse del frío. A ojos del escritor y guionista de Hollywood, Samuel Horny, los franceses utilizan campos de concentración para albergar a los exiliados españoles. Y literalmente se refiere a ello. He de expresar mi dolor al ver que Francia está tratando indignamente a los mejores defensores de la paz y de la democracia, son sometidos a un régimen de prisión militar, policial e inquisitorio. En 1939 comenzaba la Segunda Guerra Mundial. Francia, que estaba en el bando de los aliados, fue invadida por Alemania. Muchos españoles fueron trasladados de los campos de concentración franceses a los campos de concentración nazis, donde acabarían sus días, viviendo un holocausto. Solo un puñado de ellos logró sobrevivir. El campo de Mauthausen fue elegido para los españoles republicanos. Como consecuencia del acuerdo alcanzado por Franco con las autoridades alemanas, aquellos fueron tratados de manera diferente, así que fueron clasificados con un triángulo azul con una S en medio, que lo definía como apátridas españoles. A partir de entonces, los españoles que tenían condición de prisioneros de guerra fueron enviados a campos de concentración y 2 de cada 3 fueron convertidos en humo y ceniza. Un total de 9.161 presos españoles conocieron el horror de los campos de concentración nazis. Murieron 5.166 ejecutados, gaseados, por hambre o por enfermedades que padecieron. Fueron 3.539 los supervivientes, el resto forman parte de los desaparecidos. No nos olvidemos de los más de 1.500 andaluces que terminaron viviendo este infierno. 345 eran cordobeses y de todos ellos 38 forman parte de la zona del Guadiato. En concreto, 15 procedían de Fuenteojuna y sus aldeas. Desde 1944, aquellos españoles que escaparon al nazismo participarán en la liberación de los primeros departamentos franceses. La 9, una división compuesta por 150 soldados españoles, irrumpe en París el 24 de agosto. Évero, Guadalajara o Belchite fueron el nombre de los primeros vehículos que liberaron París. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, muchos españoles rehicieron sus vidas en Francia y otros muchos dejaron su vida defendiendo la libertad de Europa.
Nuestros vecinos del Valle del Guadiato que fueron asesinados en el campo de concentración de Mauthausen-Gausen fueron, de Fontovejuna, José Alejandres González, Antonio Cuadrado Ventura, Rafael Cuenca Triviño y José Mellado Gutiérrez. Y del Alcornocal, Manuel Dávila Rico, Olegario Abad García, Antonio Oribe Alonso y Ángel Sánchez García. Isidoro Portugués Díaz del Porvenir de la Industria, Eugenio Sánchez Rivera de Cuenca. De Piconcillo, Andrés Jurado Bernal, Hilario Jurado Madueño, Serafín Perales Romero, José María Pulgarín Agredano y Manuel Pulgarín Asenjo. Me llamo José Sánchez Cano, tengo 87 años, voy a cumplir el 17 de marzo. Nací aquí en Ardea de Cuenca. Mi padre aquí en Cuenca era labrador. Mis abuelos eran labrador y él, como todos mis tíos, eran labradores. Mi padre, y esto, como mi padre era socialista, de la Juventud Socialista, cuando la guerra, cuando estalló el movimiento, nosotros, mi mamá, mi hermano y yo, salimos de Cuenca y fuimos a parar a Don Benito. Allí mi mamá iba embarazada de mi hermano Miguel y dio a luz allí. Y a continuación, no sé el tiempo que estaríamos en Don Benito, porque mi madre, hasta que fuimos andando por más o menos por toda la costa, hasta que llegamos a Arcoy. En Arcoy sí me recuerdo, según mi mamá, que estuvimos un año o dos allí en Arcoy. Y luego ya, según se iba aproximando la guerra, se iba el fin de la guerra, nos íbamos acercando para los Pirineos, por Cataluña. Hasta que ya pasamos la fecha no lo sé, pero sé que pasamos a Cataluña, pasamos a Francia, y nada más pasar la frontera, había soldados senegaleses, por supuesto negros, y a mi mamá, a mi hermano y a mí nos apartaron. Y a mi papá se lo llevaron y ya no lo volvimos a ver. Lo sabemos por Francia, que mi padre estuvo en la resistencia francesa. Cuando cayó prisionero, no lo sé. La cuestión es que, por mediación de la Cruz Roja, nos volvimos a enterar que estaba en Mauthausen, que había muerto en Mauthausen. No en el castillo del Jarte, sino en Mauthausen. Luego lo supimos después que había llevado, cuando cayó enfermo en Mauthausen, fue llevado allí al castillo ese, donde allí ya terminaban si iba ya medio muerto, allí se terminaban de cargárselo ya. Vamos, ni a los animales se les trataba como allí. Estuve de visita a ver cómo más o menos enterarme cómo había fallecido mi papá, pues entonces, pues aquello me impresionó mucho, porque como he dicho antes, era como una cámara de tortura, digamos. Allí estaban donde hacían los experimentos, allí estaban donde echaban los muertos a los enfermos allí en un barranco. Era impresionante, vamos, es que te daba hasta tiritera viendo aquello. Pues una sensación de impotencia, de no poder hacer nada, de sufrir, más o menos, casi sufrías lo que te imaginabas que habían parecido a aquellas personas. Luego, por donde ibas, luego vienen los republicanos, luego las escaleras donde los empujaban porque no podían con las piedras, y todas esas cosas te llega. Soy la presidenta de la asociación Triángulo Azul Storpestein de Córdoba, una asociación de reciente creación cuyos objetivos fundamentales son que se conozca la deportación de los cordobeses y cordobesas a campos de concentración nazis, que es la historia de sus vecinos, que ocurrió aquí y que no ocurrió hace mucho.
Bueno, Triángulo Azul es porque era el triángulo que se les daba a estos deportados cuando llegaban y se les daban el traje a rayas, se les daba un número y se les daba ese triángulo de apátrida, ¿vale? Que tenía también una S en blanco cuando el triángulo era azul, que era de Spanier, porque realmente eran apátridas, es decir, España, Franco nunca quiso reconocer a esta gente, para él no eran españoles. Pues nosotros contactamos con una fundación que es una fundación alemana de las Stolperstein, de Günter Dettig. Creemos que es un homenaje muy sencillo, ¿vale? Pero muy representativo porque es un adoquín, es una piedra de unos 10 por 10 en el que viene la información muy resumida del deportado o deportada, ¿no? Y ese se pone en la calle donde vivió o donde nació, o al menos en un sitio simbólico del sitio donde nació o donde vivió. Lo que queremos es darle nombre a alguien que perdió su nombre durante un periodo de tiempo y que durante muchos años ha estado olvidado. Bueno, pues esta persona tiene un nombre, tiene una historia y vivió aquí en España. Me llamo María Dolores Calero Jurado y estamos aquí, que hemos venido de Barcelona, al homenaje de mi tío abuelo. Siempre hemos sabido la historia también más que nada por su hermana, porque perdió a sus 3 hermanos, no vino ninguno, ni mi abuelo, ni tío Teófilo, ni Pedro Hilario, y ella pues murió siempre con la pena de sus 3 hermanos, pero más de Hilario. Y quien está muy agradecida de esto es mi tía Sebastiana, porque ella es día a día, cierra los ojos y lo ve, lo ve. Empecé a investigar con 16, 17, porque sobre todo mi tía abuela Sebastiana hablaba mucho de eso. Y mi abuela también, no tanto porque ella era más pequeña, entonces no se acuerda tanto de las cosas, pero sí que me contaba cosas. Y básicamente porque soy antifascista y quería saber qué había pasado con mi familia. Sí que se hablaba del tema, pero había como cierto miedo y cierta pena a la hora de recordar lo que pasaba. Me dieron nombres, entonces yo empecé a buscar por internet y salió el nombre de mi tío abuelo Hilario y ahí ya empecé a tirar del hilo. Porque lo del campo de exterminio no lo sabíamos. Sabíamos que había muerto porque recibieron una paga, pero no sabíamos dónde había muerto, ni si estaba en una cuneta, o no sabíamos nada de eso. Entonces puse el nombre y me salió que había acabado allí en el campo de Mauthausen, que lo capturaron en Francia, eso ya me lo contó mi tía abuela. Hilario militaba en la UGT. Entonces, cuando estalló la guerra, tuvieron que irse, lo capturaron allí, en la frontera. Luego, por lo que sé, también estuvo en 2 campos de prisioneros allí en Francia. Y luego ya lo mandaron en un tren de estos de mercancías, que es lo que hacían, hasta Mauthausen. Y pues lo que sé, por los papeles que me mandaron de los archivos de Arolsen, él murió de un ataque al corazón. Supuestamente, puede ser por varias causas. Una, en ese año hubieron unas heladas terribles y murió mucha gente. No sé si estuvieron como a menos 20 grados bajo cero, más. O 2, le inyectaron una inyección de estas letales y cuando vio que ya no servía, pues lo mataron.
Sin memoria no hay futuro, ¿vale? Es decir, si nosotros no conocemos, no sabemos nuestra historia y una historia tan cercana como esta, no podremos ni vivir nuestro presente, ni saber qué es lo que está ocurriendo ahora mismo, para tener un futuro, además una sociedad, por lo menos que crea en los valores democráticos y los derechos humanos, que es que actualmente eso es todo un lujo, ¿eh? Nosotros como docentes y como enseñantes de la historia tenemos la obligación de enseñarla a nuestro alumnado en toda su dimensión. Recordar las injusticias cometidas contra los pueblos es honrar la memoria de los que las sufrieron, de las víctimas. No olvidar la verdad, por dura que pueda parecer, es una deuda que la democracia y todos nosotros tenemos con la historia. Por eso nosotros como profesores tenemos la obligación de seguir inculcando a nuestro alumnado valores y principios como la verdad, la justicia, la memoria y el respeto a las víctimas, a todas las víctimas. La historia es la vida de la memoria, la maestra de la vida. Nuestra tarea como docente es recordar y mantener viva esa memoria, rechazar la indiferencia hacia la sinrazón y el menosprecio de los derechos humanos. Seamos las voces de los que sucumbieron ante la barbarie, de los que sufrieron una degradación humana sin límites. Seamos las voces de los que durante mucho tiempo permanecieron en el olvido. Recuperemos su historia y mantengámoslas vivas y despiertas. No olvidemos nunca que todos aquellos que no conocen, que no recuerdan su pasado, están condenados a repetirlo. Tú vas por las carreteras de Andalucía y de toda España y allí debajo hay muertos y eso no te lo dicen. Y es triste, es muy triste. Hay muchas familias rotas que no saben dónde están sus padres, sus abuelos, no saben nada. Justo que la gente sepa qué pasó para que no se vuelva a repetir, porque no se puede volver a repetir.